danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar, podemos sentir. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Es un gusto y un placer otra vez estar con ustedes. La otra vez no pudimos estar con ustedes por circunstancias personales, amén, pero es un gusto y es un placer siempre estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y esto me recuerda mucho a la iglesia primitiva, ¿verdad? Que los hermanos siempre estaban unánimes en oración, en las enseñanzas de la doctrina de los apóstoles. Y aunque yo sé que tal vez muchos de nosotros y de ustedes tal vez están lejos, ¿verdad? Por causa de la distancia, pero el Señor está tanto con ustedes como con nosotros, con el hermano Martín. Amén. Y es siempre un gusto y un placer y le damos las gracias a Dios y a los pastores, a la iglesia, por la oportunidad otra vez de estar aquí en el programa. Amén. Y le voy a pasar el lugar a mi hermano Martín para que él les mande un cordial saludo. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Como dijo nuestro hermano, ¿verdad? Una vez más estamos aquí con ustedes. Es una bendición estar aquí y esperemos que el día de hoy esta enseñanza, este estudio sea de mucha bendición y Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Amén. Y el tema principal el cual vamos a estar hablando el día de hoy es perdón, el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, amén, porque es un tema tal vez que para muchos es un tema muy básico, ¿verdad? Tal vez muchos nos creemos ya teólogos o queremos saber de la escatología, amén, de los últimos tiempos, que cómo va a ser el rapto, que cómo van a ser los cuerpos, que la bestia, que con 7 cabezas, 5 cabezas, pero muchas veces no sabemos lo mero básico, la mera esencia, lo básico, y es que el nacer de nuevo es algo que todos los cristianos debemos de comprender. Y como dijo un predicador, muchas veces nosotros creemos que una persona venga a nosotros y repita una oración, ya con eso los declaramos salvos, y ni vienen a la iglesia, ¿verdad? ni escuchan música cristiana, ni se congregan y decimos, no, pues hizo la oración y es salvo, amén. Pero la palabra de Dios habla muy específicamente qué es el nuevo nacimiento. Amén. Y le voy a pasar al hermano Martín el lugar. Amén, amén. Sí, hermano, fíjense que así como comentó ahorita, ¿verdad? De que tal vez para mucha gente puede ser un tema básico, sencillo, que puede decir, no, pues nacer de nuevo ya lo sé, ¿verdad? Pero recordemos que Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 3, versículo 1, dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Y aquí lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que muchas veces hay temas que necesitan ser repetidos o que se vuelvan a escuchar. Y hermanos, nosotros le damos gracias a Dios porque aquí donde nos congregamos, que es la iglesia El Shaddai, que está en McKinney, Texas, nuestros pastores todavía siguen hablando de esos temas, de lo que es el nuevo nacimiento, porque hoy en día ya no se está escuchando ese tema, porque es muy importante para la vida cristiana, y le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por nuestros pastores que siempre predican
lo que es el nuevo nacimiento, lo que es el arrepentimiento y esos temas que son importantes para nuestra vida espiritual. Amén. Entonces, queridos hermanos, vamos a empezar y yo les recomendaría siempre que tomen libreta, papel y lápiz, amén, con su Biblia para que sean como los hermanos de Berea, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hablemos aquí o el hermano Martín hable, usted lo apunte y lo mire y lo escudriñe, ¿verdad? Para que vea lo que dice la palabra de Dios. Porque recuerde cómo se llama el programa. Te lo dijeron o lo investigaste. Amén. Amén. Y un cristiano debe de ser siempre preparado recordando las palabras de Pedro, que nosotros estemos listos para presentar defensa cuando se nos demande. Amén. Amén. Entonces, hermano Martín, vamos a empezar. Vamos a empezar. Y bueno, la palabra del Señor nos enseña acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Y eso está en Juan capítulo 3. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor, Juan capítulo 3, del versículo 1 al versículo 15. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice, y vamos a leer todos estos versículos porque así es nosotros podemos entender qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaban Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ok. Bueno, hermano, aquí hay una cosa que a mí se me viene rápidamente. Y luego al mirar el primer versículo es fariseo. ¿Qué era un fariseo, hermano? Bueno, hermano, fíjese que la palabra para fariseo viene de la raíz perushín, que quiere decir que eran los separados o separar. Y en este caso vemos que Nicodemo pertenecía a lo que eran los fariseos, y prácticamente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo había aproximadamente entre 5,000 a 6,000 fariseos. Y fíjese que mucha gente los tenían en alto, pero también muchos los despreciaban. Ahora, si nosotros queremos saber lo que es un fariseo, pues tenemos el ejemplo de Pablo, que él decía, ¿verdad?, que él era celoso de la ley, que él tenía en qué gloriarse. O sea, ahí está lo que tú puedes saber lo que es un fariseo. Amén. 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 Entonces, ¿puedes decir que un fariseo era un hombre sumamente religioso? Así a es. mí podríamos decir, ponerlo en nuestros días, se podría decir en nuestros días, en el contexto de nuestros días, se podría decir que era un hombre que tal vez te leía la Biblia, tal vez oraba, se reunía en la iglesia, o que, digamos, o poniéndolo en el tema de afuera, era persona que no le faltaba el respeto a su esposa, que no decía malas palabras, que ayudaba a los pobres. ¿Se puede decir entonces que ese era más o menos en los tiempos del Señor Jesucristo lo que es? Así es, porque pues como se entiende que eran los separados, ellos prácticamente, si se puede entender, que trataban de vivir en santidad, ¿verdad? Pero aquí como vemos que dice que Nicodemo era un judío rico, muy educado, incluso su nombre quiere decir victorioso o vencedor sobre las personas. Y si vemos, ¿verdad?, que dice que era un principal entre los judíos, vemos que prácticamente él pertenecía a un principal, también quiere decir como un juez, o que él pertenecía al Sanedrín, que el Sanedrín estaba constituido de 70 ancianos y eran los que juzgaban al pueblo de Israel. Prácticamente eran
jueces. Y vemos aquí que Nicodemo, él era un maestro, era un conocedor de la palabra del Señor, ¿verdad? Y en pocas palabras, así como usted dijo, ¿verdad? Que era una persona que tal vez él se sentía bueno, hacía sus obras. Y si lo ponemos también hoy en día, se puede decir que nuestro Señor Jesucristo prácticamente estaba hablando con un religioso o con el religioso más grande que puede haber hoy en día. Amén, hermano. Amén. Pero vamos a seguir en el versículo 2. Amén, hermano. Sí, bueno, hermano, también algo que le quería comentar, de que muchas veces, así como Nicodemo, ¿verdad? De que fue a ver al maestro, también vemos ahí al joven rico. Amén. Que el joven rico también era una persona tal vez muy educada, ¿verdad? Pero él dice que él fue a verlo porque quería saber cómo se obtenía la vida eterna. Entonces, muchas veces así puede haber personas que, como dijo al principio, que pueden sentirse que están haciendo las cosas bien, pero en sí no son personas que sean salvas. Amén. Amén. Entonces vamos a leer el versículo 2 con todos mis hermanos. Amén. El versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, hermano, aquí hay una pregunta. ¿Por qué vino Nicodemo de noche? Bueno, muchas veces se puede creer que los rabinos decían que la noche era un buen tiempo, un buen horario para meditar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no hay interrupciones. Pero también podemos pensar que él vino de noche porque tal vez nuestro Señor Jesucristo pues era una persona que estaba ocupada. Amén. ¿Verdad? O incluso también se puede decir que como él era un fariseo, él pertenecía al Sanedrín, tal vez tenía vergüenza que lo vieran con el maestro. Amén. Porque también recuerde que los fariseos algunos eran enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces puede decir que Nicodemo, comparándolo con un grupito de personas, digamos, en nuestra actualidad, se puede decir que Nicodemo era el tipo de persona porque aquí le llama rabí, maestro, ¿verdad? Se podía decir que él creía que, como muchas personas en nuestros días, que Jesucristo era un gran hombre, un gran profeta, ¿verdad? Alguien que tal vez que Dios estaba con él, pero se podría decir que no creían 100% que él era el Mesías o Dios. Así es, porque sí vemos, ¿verdad? Que aquí pues lo está reconociendo, ¿verdad? De que él reconocía que era un maestro, un rabí, pero más adelante en los versículos nuestro Señor le dice, ¿verdad? Que él no creía, ¿verdad? Que él era el Mesías. Entonces, exactamente así como dice usted, ¿verdad? Que de una otra manera pudo él saber que tal vez, ¿verdad? Era una buena persona, pero no lo tenía como si fuera el Mesías. Amén. Amén. Y también una de las cosas que debemos de entender, ¿verdad? Que aún así, como Nicodemo, a pesar de que, pues si él tenía esa duda de que cómo entrar al reino de los cielos, y aunque él fue de noche, vemos, ¿verdad? Lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre va a tener tiempo para ti. Y así es que a cualquier hora, a cualquier momento que tú quieras buscar del Señor Jesucristo, Él siempre va a estar ahí. No importa a qué hora, ¿verdad? Y ahorita mismo, si tú quieres hablar con el Señor, Él está ahí. Entonces puedes decir que Nicodemo, aunque haya sido que por vergüenza o por X razón, lo bueno fue que fue a buscar a Jesucristo. Amén, amén. Y como dice usted, si tienes vergüenza, tal vez una persona que, digamos, que nos esté escuchando tenga vergüenza, tal vez ir a la iglesia o a oír la palabra de Dios, o que te miren con la Biblia o con un cristiano, tal vez por causa de que tu familia tal vez te vaya a perseguir o por X razón, lo importante es que tú busques a Dios. Amén. Amén. Y fíjese que también aquí, ¿verdad? Lo que dice en el versículo 2 dice que sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas. Entonces, también lo que nos está diciendo que había un grupo de fariseos que de una otra manera sabían, ¿verdad? Que el Señor pues venía de Dios porque hacía milagros, hablaba con autoridad. Y muchas veces diré, yo también voy a hacer un paréntesis, muchas veces nosotros utilizamos siempre como que la palabra fariseo, ajá, como para discriminar a alguien que de una otra manera quiere servirle bien al Señor, ¿verdad? Que te dicen, ya eres un fariseo. Pero miren, hermanos, muchas veces ahorita, ¿verdad? Con lo que, gracias a Dios, por los medios que tenemos, hemos aprendido un poco más, ¿verdad? De lo que pasaba en el contexto histórico. Y fíjese que en la antigüedad había 7 tipos de fariseos, ¿verdad? Porque nosotros cuando hablamos de fariseos, luego uno, un fariseo, el malo.
Pero en la antigüedad había 7 tipos de fariseos. Y yo creo que más adelante, tal vez, ¿verdad? Si el Señor nos lo permite, vamos a hacer una enseñanza acerca de ellos. Pero Nicodemo pertenecía a un grupo también. Y yo creo que de los que ellos sí, de una manera, creían en el Señor. Como dicen, a su manera. Porque muchas veces también nosotros así, que creemos en el Señor, pero lo creemos a nuestra manera. Amén. Amén. Pero vamos a seguir en el versículo 3. Amén, hermano. Amén, amén. Dice el 3, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Bueno, mire, una de las cosas que también debemos de poner atención, ¿verdad? Que vemos que nuestro Señor Jesucristo, Él cuando anduvo aquí en tierra, Él evangelizó de diferentes formas, ¿verdad? Vemos que Él evangelizó a la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando le dijo, ve y llama a tu esposo. ¿Y qué le dijo? No, pues que no tenía marido. Pero prácticamente es como si le estuviera diciendo, estás adulterando, ¿verdad? Y ella se dio cuenta, oh no, pues este es un profeta del Señor. Y vemos también cómo evangelizó a Zaqueo, ¿verdad? Que le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Y qué es lo que hizo Zaqueo después de haber escuchado al maestro? ¿Verdad? Dice que dijo, bueno, si yo he robado, ahora voy a darle doble, ¿verdad? Y también vemos al joven rico cuando le dijo, mira, pues si quieres seguirme, ¿verdad? Vende todo lo que tienes y sígueme. O sea, prácticamente se puede decir que le pidió el 100%. Entonces aquí vemos también que a Nicodemo, ¿verdad? Vemos que le está diciendo, ¿verdad? De que tal vez él es, que lo está reconociendo como un maestro, ¿verdad? Pero prácticamente él no le dijo, mira, prácticamente él tenía como duda, tenía duda acerca de cómo ver el reino del Señor. Oh, amén. Amén. Entonces podría decir que Nicodemo buscaba enseñanza, buscaba que le enseñara, pero Jesucristo le dice, lo para, digamos, podemos decirlo, lo para en alto y le dice, Nicodemo, tú buscas enseñanza, pero tú lo que necesitas es nacer de nuevo. Así y tal vez es. con muchas personas, ¿verdad? Nosotros queremos tal vez aprender de Apocalipsis, pero queremos aprender Apocalipsis y aprender de muchas cosas, ¿verdad? Pero no hemos tal vez aprendido lo básico que es nacer de nuevo. Así es. Amén. Y fíjese, más que nada, prácticamente nuestro Señor fue directo al corazón de Nicodemo, o sea, lo que él anhelaba, saber si era salvo. Y prácticamente el Señor Jesucristo va, como dice usted, no le enseñó que te voy a enseñar unos pasos, te voy a enseñar doctrina, no. Le dijo, simplemente tú debes de nacer de nuevo. Amén. Amén. Vamos a seguir en el 4. Para todos los que nos están escuchando, vamos a seguir en el versículo 4. Amén. Dice la palabra del Señor. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Así es. Bueno, vemos, ¿verdad?, cómo Nicodemo le está preguntando, ¿verdad? ¿Puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre? Y fíjese que muchas veces aquí hay gente que puede malinterpretar este versículo diciendo que el nuevo nacimiento tal vez puede ser también como reencarnación. Amén. ¿Verdad? Pero nada que ver con la reencarnación, porque eso solamente lo creen las religiones que son hinduistas, ¿va? Pero bueno, ese es otro tema, no nos vamos a meter ahí. Pero vemos aquí también Nicodemo. Y miren, una de las cosas también que nosotros debemos de enfocarnos bien, que Nicodemo era una persona preparada, ¿verdad? Él sabía palabra de Dios. Él, si lo ponemos hoy en día, era una persona que estaba en los cultos, pues la palabra misma nos dice, ¿verdad?, que ellos diezmaban 2 veces por semana, ¿verdad? Ellos estaban ahí en el templo, hacían pues, sus rituales que tenían, pero vemos aquí como que él se le vino un pensamiento infantil, ¿verdad? O sea, pensó que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo algo como literal. Amén. Que tú te tenías que meter otra vez, no sé, al vientre de su madre, ¿verdad? Pero para Nicodemo pues era algo prácticamente imposible entrar en el reino de Dios. Y así es como se lo estaba planteando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muchas veces a nosotros se nos hace locura, de que como dice la palabra, ¿verdad?, que la cruz es locura. Amén. Para nosotros es poder de Dios, pero para la gente que no quiere creer en el Señor Jesucristo, muchas veces es locura. Muchas veces para ellos es religiosidad. Porque, por ejemplo, ¿verdad?, tú los invitas a la iglesia y para ellos, siempre la iglesia, ¿verdad? Y las cosas del Señor son locura para ellos,
¿verdad? Y es lo mismo que estaba pasando con Nicodemo. Para él era algo raro, algo diferente, ¿verdad? Como que, Fuera de otro mundo. Fuera de otro mundo. ¿Cómo que me voy a meter al vientre de mi madre? Amén. Y sabe, ahorita que estás diciendo esas palabras, viene a mi mente un versículo que está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice: el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede conocer, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces aquí la palabra de Dios básicamente nos da a entender que para el hombre natural, básicamente la persona que no conoce de Dios o la persona que está fuera de los caminos de Dios, para él estas cosas, como dice usted, la cruz, la salvación son cosas sin sentido, son locura. Amén. Eso es lo que se me venía a mí en la mente, hermano. Así es. Y eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? De que más adelante nos dice, ¿verdad? En qué consiste el nuevo nacimiento. Y es lo mismo cuando pues tú eres nacido de nuevo. Todas las cosas de lo que es de la palabra del Señor, o sea, es algo que tú te deleitas. No es algo, no es ni una carga ni nada de eso, ¿verdad? Amén. Amén. Pero vamos a seguir, hermanos, vamos a seguir y estamos en el versículo 4, pero ahora vamos a pasar al 5. Amén. Amén. Y dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Pero yo aquí algo que se me viene, ¿qué quiere dar a entender el Señor Jesucristo con el agua y el Espíritu? Bueno, primero que nada, hermano, ¿verdad? Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo igual no le está dando un manual de cómo nacer de nuevo, ¿verdad? No le está dando que haga ciertas cosas, nada más le está diciendo, ¿verdad? De que Él debe de nacer de nuevo. Pero también vemos hoy en día que la religión tradicional te dice que tú debes de... Toman este versículo para decir que cuando tú eres bautizado, que prácticamente tú ya eres salvo. No importa lo que tú hagas. Y eso le llaman ellos parte de uno de los sacramentos que ellos tienen. O sea, cuando son bautizados. Pero aquí también vemos que Nicodemo, él no sabía de eso. O sea, él no sabía de que se tenía como digo, que bautizar, como dicen, como lo hace la iglesia tradicional. Sino prácticamente lo que le estaba diciendo, ¿verdad? De que iba a venir una renovación y una limpieza espiritual. Porque mire, aquí en Isaías 32:15 dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Que cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida, prácticamente es como decir, nosotros estamos secos, pero cuando viene, le da vida a nosotros. Amén, hermanos. Amén. ¿Sabe una cosa que se me recuerda a mí? Es de Génesis, cuando habla de que el ser humano cayó en muerte, ¿verdad? Por causa de pecados fuimos destituidos de la gloria de Dios, caímos en muerte. Y algo que se me recuerda es que la palabra muerte en el griego es thanatos, que significa separación, amén. Y quiere decir que cuando nosotros, Adán cayó en pecado, básicamente lo que pasó ahí fue que hubo una separación. Perdió digamos, el cordón umbilical que estaba unido, conectaba con Dios. Amén. Y sabe, hay dos palabras dentro de la teología, podría decir de la teología cristiana, que es la tricotomía y la dicotomía. La tricotomía es la parte de la teología que cree que el ser humano está compuesto de tres partes, de espíritu, alma y cuerpo, como decía Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios santifique por completo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Amén. Esa es la tricotomía. Y la otra es la dicotomía, que es la parte de la teología dentro del cristianismo, que creen que estamos compuestos de un cuerpo, pero también tanto cuando se refiere en la palabra de Dios, tanto el espíritu como el alma es la misma cosa. Amén. Pero aquí, lo que yo puedo entender aquí en esta palabra, hermano, es que, y con estas palabras tricotomía y dicotomía, lo que me refiero es que, para mí, como le digo, usted no tiene que pensar como yo pienso, Dan, pero yo creo en la tricotomía, que estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y yo lo que puedo entender aquí, hermano, que cuando se refiere al espíritu, recordemos que fuimos separados de Dios. Amén. La palabra de Dios dice también en Juan 4:23 al 24, dice que Dios es espíritu. Y Él busca adoradores que lo busquen, que lo adoren en espíritu y en verdad. Perdón. Amén. Entonces Él es espíritu y nosotros somos, estamos compuestos de carne, huesos, de un alma, de un espíritu. Amén. Entonces Dios es espíritu. Él puso también un espíritu
dentro de nosotros Así para es. que nosotros pudiéramos conectarnos con Él. Amén. Y yo lo que entiendo aquí, hermano, es que cuando se refiere al Espíritu, que necesitamos nacer de Espíritu, es que, como dice también la palabra de Dios, que cuando una persona nace de nuevo, viene el Espíritu Santo a morar dentro de él, básicamente dentro de él, y él básicamente lo que hace, podría decirse así, es le pasa como cables, O corriente. al espíritu que estaba, se podría decir, separado de Dios, ¿verdad? Para que así a través de nuestro espíritu el Señor empiece a trabajar con nosotros. Amén, Amén. amén. Y también cuando se refiere al agua, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchos que tal vez dicen que si no te bautizas, te pierdes, amén. Sí, pero es. eso, no estoy diciendo que no se debe a uno de bautizar, Sí. que los cristianos no se deben bautizar, eso no estoy diciendo eso completamente. así es. Porque tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz. Así es. Amén. El ladrón en la cruz, recordemos que murió sin ser Bautizado. Amén. Sí, así es. Sin ser bautizado, que nomás le dijo Jesucristo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero él se arrepintió. Amén. Amén. Y la palabra de Dios lo dice muy claramente en Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén, amén. Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y tanto Santiago 1:18 como Efesios 5:25 al 27 habla claramente que la agua, hablando en la palabra de Dios, simboliza la Biblia, que Amén, es por la cual viene el nuevo nacimiento, en la cual el Espíritu Santo nos empieza a limpiar. Amén, Amén. amén. Entonces, cuando se refiere al agua, se podría decir que es la palabra de Dios, Así es, que es hermano. por medio de la palabra de Dios, y el Espíritu, hablando de que el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu A morar. a trabajar dentro de nosotros. Sí, por medio de él. y es que también, como, ¿verdad? Ahorita que estaba comentando acerca de que que del bautismo, ¿verdad? Claro, sabemos que si nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y, digamos, en la iglesia va el tiempo para bautizarse, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Amén. Hay que hacerlo porque también es parte de. Pero el ejemplo también que usted puso, ¿verdad? Acerca del ladrón, ¿verdad? Que como dicen, a él no le dio tiempo, ni modo que le dijeran, bájate de la cruz, ¿verdad? Él no le dio tiempo de bautizarse, pero como dijo usted, ¿verdad? Ahí prácticamente él se arrepintió y pues lo que podemos entender que también fue salvo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a seguir en el 6 y el 7. Dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén, hermano. Amén. Entonces, ¿qué quería decir Jesucristo con lo de nacido de carne, carne es, y lo de espíritu, espíritu es? Bueno, pues algo también ya que usted, ¿verdad? Ahorita compartió, pero mire, nosotros, ¿verdad? Como dice, nosotros hemos nacido de esta naturaleza que está caída, Amén. ¿verdad? Está caída. Entonces, prácticamente una naturaleza así que puede engendrar, pues igual va a engendrar algo igual, algo que está igual caído, ¿verdad? Pero nosotros cuando hemos nacido del Espíritu, pues prácticamente es como decir, vamos a ser nuevas personas, vamos a ser diferentes, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Como hemos dicho, prácticamente la palabra nos dice, más que nada la palabra nos dice, que en Romanos 3:23 dice que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Por el pecado, ¿verdad? La misma palabra en Romanos 3:10 me parece que dice que no hay nadie que busque a Dios, ¿verdad? Por el pecado. Y en Romanos 6:23 también dice que la paga del pecado Es muerte. es muerte. Entonces muchas veces, hoy en día, muchas veces uno puede decir, bueno, no importa cómo viva, hoy ya acepté a Cristo y no hay problema, como quiera Dios me ama así, ¿verdad? Y de hecho ahí tenemos una imagen donde habla acerca de un personaje, ¿verdad? Que él hizo una frase que se hizo muy célebre, que él dijo que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Entonces, ahí mismo la palabra, más que nada la palabra nos dice que no es así, ¿verdad? Pero hoy en día mucha gente, ¿verdad?, trae ese pensamiento de ese personaje, que él fue un activista, e incluso
prácticamente, pues al parecer, pues lo que era su religión también era del Islam, ¿La India, no? hindú, sí, exactamente. Entonces, muchas veces así piensa, ¿verdad? Yo puedo vivir como quiera, no importa, ya acepté a Cristo, pero como le dije aquí, como está diciendo, ¿verdad? La naturaleza del ser humano está corrompida, está caída, y si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, entonces prácticamente siempre vamos aunque tú digas que tú crees en Cristo, pero prácticamente tú siempre vas a estar haciendo, como dicen, las cosas mal. Y como ahí en Romanos 3:10, el 3:10 en adelante dice que no hay nadie quien busque a Dios, que todos corren para el pecado, ¿verdad? Y entonces prácticamente, por más que uno haga cosas que te des de latigazos, que hagas buenas obras, ¿verdad? Si no hemos nacido de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Amén. Entonces el personaje que usted nos estaba hablando es Mahatma Gandhi. Así ¿no? es, hermano. Mahatma Gandhi. Así es. Y él era un activista. E incluso, es verdad, lo poco que yo he leído de él, ¿verdad? De su historia, que incluso, pues él al parecer vivía en un hogar cristiano, pero pues igual, ¿verdad? Como dicen, tal vez, pues él veía cómo vivía la gente y pues decía, bueno, pues así son los cristianos. Pensaba que ese era el tipo de cristianismo, ¿verdad? De que a lo mejor vivían mal y por eso muchas veces nosotros podemos decir, no, pues yo sigo a Cristo, pero le estamos dando mal ejemplo a los demás. Y es lo que pasó con él. Pero entonces esa frase que él hizo, que dice que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, cuando la Biblia dice otra cosa. Sabemos que Dios, ¿verdad? Como dicen, si Él nos ama, pero Él quiere que haya ese cambio en tu vida. Amén. Amén. Entonces, resumiendo los versículos que hemos mirado, hermano, ¿qué es el nuevo nacimiento? Bueno, hermanos, vamos ahora sí a ver, ¿verdad?, qué es lo que nos quiere decir. El nuevo nacimiento, mire, trata de que debes de ser una persona diferente, ¿verdad? Debe de haber una nueva naturaleza en tu vida. Es, por ejemplo, ahorita los versículos anteriores que leímos, ¿verdad? Que como decía, que los que son nacidos de carne, prácticamente vamos a verlo así. Si alguien, por ejemplo, si usted ve a un niño, ¿verdad? Usted ve un niño ahí y dice, oye, el niño se parece, digamos, a su papá o a su mamá. ¿Por qué? Porque tiene este tipo de características. Tiene los ojos como su papá, tiene la nariz como su mamá, a lo mejor el pelo chinito como su mamá, ¿verdad? Pero entonces, si nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros vamos a tener esas características de nuestro Padre. Nuestro Padre espiritual. Así es. Y prácticamente, ¿verdad? Eso es lo que trata del nuevo nacimiento. Es un cambio total y radical en nuestra vida, hermano. ¿Por qué? Porque, como le digo, ¿verdad? Muchas veces nosotros, cuando escuchamos también la palabra radical, como que se oiga algo así como que religioso o legalista, pero no. Radical es prácticamente dejar esas cosas que te llevan al pecado. Amén. Y entonces, si nosotros, ¿verdad? Estamos en Cristo, debemos de ser diferentes, donde quiera que estés, no solamente en la iglesia, hermano. Amén. Donde quiera que tú estés, debes de ser diferente, debes de demostrar esas características que tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mismo Pablo dijo que, bueno, él se usó como ejemplo, ¿va? Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, es por ejemplo, si usted anda allá afuera y no está dando ese testimonio que Cristo quiere, entonces ahí es donde uno se debe de poner a pensar o pedirle al Señor, ¿verdad? Pues en verdad he nacido de nuevo. Amén. Es buena pregunta, hermano. Sí, así es. Y entonces eso es lo que trata el nuevo nacimiento. O sea, es un cambio profundo en nuestra vida, es un cambio de nuestra naturaleza, ¿verdad? No porque tú hagas ciertas cosas que tú consideras buenas, eso no quiere decir que ya ha habido ese nuevo nacimiento en nuestra vida. Y algo muy importante que yo a veces sí les he comentado, que nosotros sabemos que todavía Dios sigue haciendo milagros, ¿verdad? Amén. Pero el milagro más grande que tú puedes recibir es nacer de nuevo, hermano. Amén. Ese es el milagro más grande que puedes tú tener en tu vida. Amén. 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 Entonces también pues, añadiendo algo, podríamos decir también que el nuevo nacimiento es por medio de la palabra de Dios, primeramente. Así por la palabra de Dios, y también es por medio del Espíritu Santo que empieza a trabajar con nosotros con la palabra de Dios, al empezar a renovarnos, a limpiarnos. A renovarnos, a limpiarnos. Y así como usted comentó en Santiago 1, 17 al 18, que como dicen, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento que viene es algo que viene de Dios, ¿verdad? Porque como dice, toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto. O sea, todo lo bonito, ¿verdad?
todas esas características van a venir de lo alto. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ¿verdad? No hay como que hoy soy una persona y después soy otra persona, ¿verdad? Que es algo como de mudanza. Que no cambia. Exactamente, ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, así como dijo, para que seamos primicias de sus criaturas. Y así es como consiste ese nuevo nacimiento. Amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo, hermanos. El versículo 8 dice, el viento sopla de a donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué quería darnos a entender el Señor Jesucristo con el viento y el nuevo nacimiento, la comparación que está haciendo, hermano? Bueno, aquí vemos que lo que también nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él como un buen maestro, ¿verdad? Prácticamente le está dando como una enseñanza judía. O sea, Él les está hablando en sus mismos términos a Nicodemo. Le está hablando conforme Él conocía. Y prácticamente, ¿verdad? Le está dando una enseñanza que a lo mejor nosotros, pues, podemos decir, ¿qué está diciendo? Pero Nicodemo entendía lo que le estaba diciendo, porque sabemos que ya ve que las parábolas que están escritas aquí en los evangelios, muchas veces a lo mejor para nosotros pensamos que es un estilo nuevo de enseñanza de nuestro maestro. Pero recuerde que el profeta Natán, cuando fue a ver a David, él también le dio una parábola. O sea, era un estilo judío, pues, ¿verdad? Amén. Pero aquí también lo que nos está diciendo, ¿verdad? Dice, nosotros no podemos ver los efectos del viento, ¿verdad? Muchas veces así yo no voy a ir a donde sacan los rayos X, y decirle a ver que me saquen una radiografía a ver si ya nací de nuevo o si tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Pero aquí como dice, ¿verdad? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Pues prácticamente muchas veces, hermano, usted puede andar afuera y ve los efectos del viento, ¿verdad? O lo escucha. Pero usted no lo puede ver. ¿Usted sabe de qué color es el viento? No. Así es, ¿verdad? Y como dice aquí, más ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Nosotros no sabemos. Bueno, ya sabemos que hay mucha gente pone así para detectar dónde, pero, o sea, en sí ahorita usted sale y no sabe ni para dónde está corriendo el viento, ¿verdad? Así es todo aquel que es nacido de nuevo. O sea, prácticamente nos está diciendo, hermano, que cuando alguien es nacido de nuevo, tú puedes ver que en su vida hay algo nuevo. Tú puedes ver los efectos del Espíritu Santo, así como está diciendo de esa analogía del viento. O sea, puedes ver que en verdad hay algo nuevo en él. Hay algo diferente. O sea, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a conocer a sus discípulos? Por sus frutos. Exactamente. Amén. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Cuando uno nace de nuevo, pues vemos que tiene ese amor o ese deseo por aprender de la palabra del Señor. Vemos que quiere estar en la iglesia, donde se predica la palabra. E incluso, como dicen, cuando es pequeñito, ¿verdad? A lo mejor, como dicen, de repente le tiene un amor al dinero, pero ya conforme va aprendiendo las cosas del Señor, ¿verdad? Que sabemos que también, ¿verdad? La obra del Señor pues se mantiene con dinero, pues empieza ya de su voluntad o su corazón empieza a ofrendar. Amén. Amén. Entonces, poquito resumiendo, se podría decir entonces que el nuevo nacimiento, con la comparación del viento, podría decirse que viene por medio de Dios, digamos. Amén. Por la voluntad de Dios. Así es. No viene por el ser humano, viene por Dios. Se pueden también entender tal vez que así como el viento no miras, como dice usted, de dónde viene y para dónde va, ni del color ni cómo es. Así es el nuevo nacimiento, que no sabes ni qué te pasó, digamos tú que ya estás dentro del cuerpo de Cristo. Tal vez tú dices, pues yo no hice nada, no sé ni qué pasó. Yo lo único que sé es que mi vida Dios la cambió. Las palabras malas ya no las digo y ni sé ni cómo pasó. Amén. Pero yo lo único que sé es que fue Jesucristo o el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así como en el viento nomás sentimos, ¿verdad? O miramos cuando las hojas de los árboles o los árboles se mueven. Así prácticamente pasa en tu vida. Ahora también, hermanos, debemos de entender esto, ¿verdad? De que, como yo digo, no somos, también no vamos a ser ángeles, ¿verdad? Que te van a ver ahí con un, ¿cómo se llama? Areola, algo así, sí. ¿Verdad? Nosotros también, ¿verdad? Podemos también fallar, podemos tropezar en el camino del Señor, ¿verdad? Pero muchas veces también cuando tú pecas va a haber ese arrepentimiento, ese dolor, ¿verdad? Ahora, muchas veces cuando nosotros, de una u otra manera que caemos, que pecamos, ¿verdad? Porque sabemos que cuando pecamos no pecamos contra el hombre, pecamos contra Dios. Pero recordemos que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro,
¿verdad? Cuando él estaba lavando los pies, ¿verdad? Que Pedrito no quería que le lavaran los pies, ¿verdad? Pero le dijo, no, si no lo hago esto, no vas a tener parte ni suerte ahí en el reino de Dios. ¿Y qué le dijo Pedro? Bueno, entonces... Lávame completo. Lávame completo, ya casi Pedro quería que lo bañara, ¿va? Amén. Pero le dijo, no, tú ya estás limpio. Solamente donde te ensucies hay que lavar. Por ejemplo, si yo de repente me gusta agarrar lo ajeno, ¿verdad? Digamos, el dinero ajeno. Entonces, yo puedo decir, ay, Señor, me arrepiento, perdóname. Y como dicen, pues me lavo las manos, o sea, ya no hacer eso, ¿verdad? Porque recordemos que incluso en las cartas de Juan, dice que nosotros ya no somos practicantes del pecado. Y alguien que practica es alguien que lo hace continuamente y nosotros ya no. O sea, puedes tropezar en la vida, pero va a haber ese dolor. Amén. Porque el Espíritu Santo te va a redarguir. Amén, hermano. Amén, amén. Vamos a seguir, hermanos. Vamos en el versículo 9 al 10. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Amén. Y una pregunta también que viene, hermano, es el Antiguo Testamento. Bueno, recordemos que Nicodemo estaba en una época cuando no estaba el Nuevo Testamento. Él tenía nomás la Torá, tenía los profetas, los salmos, tenía el Antiguo Testamento. Entonces, ¿ya en el Antiguo Testamento ya se hablaba del nuevo nacimiento? Sí, hermano. Y fíjese que aquí como le está diciendo, ¿verdad? Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. O sea, prácticamente ya en ese momento... Yo creo que Nicodemo, ahora sí como dicen, ya nuestro Señor le había dado ahí un jalón de orejas. Un jalón de orejas, ¿verdad? Porque pues le está diciendo, bueno, tú debes de saber esto. Es algo importante. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Que estamos en Cristo, tú sabes que hay cosas que tú no debes de hacer, ¿verdad? Y es lo que le está diciendo, mira, tú sabes, tú eres un maestro. Y eso es lo que a mí, por eso como les digo, hermanos, lo que estamos viendo aquí, que Nicodemo era una persona bien preparada. Que él sabía palabra de Dios, ¿verdad? No era, como dicen, cualquier personaje, como dicen, pues un neófito, ¿verdad? Un nuevito, no. Él era un maestro, él sabía palabra. Pero sí, el Antiguo Testamento ya hablaba acerca de esto. Y eso está en Ezequiel 36, del 24 al 27, dice la palabra, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Aquí vemos la enseñanza de lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que le iba pues prácticamente, ¿verdad? Que iba a haber una limpieza, simbólicamente hablando, ¿verdad? De poner el Espíritu en nosotros, ¿verdad? Y como dicen, convertir este corazón de piedra en uno de carne, uno que sienta. Porque recordemos, ¿verdad? Que cuando nosotros no estamos en Cristo, muchas veces todo lo que hacemos nosotros, para nosotros está bien. Hay personas allá afuera que... si es que lo podemos entender, que como dicen, tiene ese corazón de piedra. ¿Por qué? Porque engañan a sus esposas, les gusta robar, andan haciendo muchas cosas que están mal, pero para ellos lo ven normal. Entonces cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, este corazón empieza a sentir. Amén. ¿Sabe algo que viene ahorita a mi mente cuando Jesucristo le responde, eres tú maestro de Israel y no sabes? ¿Sabe una cosa que se me viene ahorita a la mente? Es que hay muchas personas dentro de la iglesia que, al igual como ahorita Jesús dice, eres tú cristiano, ya tienes 20 años y no sabes ni qué es nacer de nuevo. Esto yo lo siento como un llamado de atención. Amén, a que aprendamos esto, que es algo tan básico, pero que lamentablemente la mayoría de la iglesia tal vez, hablando generalmente por todo el mundo, tal vez no se sabe, no saben o nomás saben que Dios cambió su vida, pero no lo saben explicar. Amén. Amén. Y fíjese que ahorita que usted comentó eso, fíjese que hay, pues bueno, también muchas veces a nosotros nos conocen, de otras religiones nos conocen como los nacidos de nuevo. Nacidos de nuevo. Entonces, si alguien de otra religión le dice, ¿y qué es nacer de nuevo? Ahí se quedan muchos patinando. Y se quedan patinando. Por eso, muchas veces uno puede decir, bueno, ese tema, nacer de nuevo, ya nada más es ahora sí ser diferente. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, pues Él está dando una enseñanza muy profunda
para hacernos entender Amén. de que nosotros, ¿verdad? Aunque puedas tener 10, 15 años en la iglesia, entonces debemos de examinar nuestra vida. Amén. Vamos a leer el 11, hermanos, para no seguir adelante. Dice, de cierto te digo, el versículo 11, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís vuestro testimonio. Así es. Y es lo que hablamos al principio, ¿verdad? De que a pesar que él le dijo, sabemos que vienes de Dios, ¿verdad? Porque haces muchas cosas, o esas obras que estás haciendo no las hace nadie. Y vemos que aquí Nicodemo aún así seguía con esa incredulidad, ¿verdad? Prácticamente no aceptaba o no recibía el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hoy en día, fíjese qué es lo que pasa. Pasa lo mismo. Ustedes le comparten a la gente. Tú puedes compartirle a tus familiares, a tus amigos cercanos, lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Y qué pasa? No aceptan ese mensaje. Así es. Amén. Amén, hermano. En el 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere celestiales? ¿Qué quiere decir con eso, hermano? ¿Qué? Con terrenales y celestiales. Bueno, pues aquí yo creo que está fácil y entendible, ¿verdad? Que le está diciendo, mira, Nicodemo, te estoy enseñando lo más básico, que es nacer de nuevo. Imagínate que te enseñara yo las cosas espirituales, así como usted dijo al principio. Imagínese que les dijera acerca de cómo iba a ser el arrebatamiento. Imagínese que nuestro Señor se le hubiera dicho en ese momento. Y entonces muchas veces hoy en día también hay hermanos que muchas veces están interesados en otros temas. Que si los ángeles, ¿verdad? Y todo eso, que son interesantes, claro, que también nosotros debemos de aprender. Pero muchas veces lo más importante es que aprendan como dicen, los primeros pasos. Lo que es nacer de nuevo, que es el arrepentimiento. Y entonces aquí vemos, ¿verdad? De que mucha gente pues no sabe qué es la cruz, no sabe qué es la llenura del Espíritu Santo, en qué consiste la salvación, qué es el arrepentimiento. Y entonces, imagínense, Cristo le estaba enseñando algo sencillo y ya para Nicodemo ya estaba, como dicen, ya todo bien confuso, exactamente. Amén. Amén. El versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Amén, amén. ¿Qué quiere decir con su descenso, hermano? Bueno, aquí vemos también que humanamente nadie puede ir al cielo por sus obras. Humanamente. Tú puedes hacer muchas cosas, pero si Cristo no está en tu vida, tú no puedes ir al cielo. Entonces prácticamente nuestro Señor Jesucristo, como dice, Él vino a dar la vida para la salvación del ser humano. Él nos vino a enseñar el camino. Amén. Para llegar, como dicen, para llegar al cielo. Entonces, por eso vino Cristo, para dar vida al mundo. Él vino a rescatar al ser humano. Y fíjese que también en la antigüedad, ¿verdad? Ahí tenemos también otra imagen, donde en la antigüedad muchas veces había filósofos, grandes pensadores, ¿verdad? Entre esos había uno de nombre Confucio, ¿verdad? Que la otra vez usted comentó acerca de eso. Y fíjese que él a sus seguidores, él le dijo que él no era el camino. Dijo, vayan y busquen el camino, ¿verdad? También Buda dijo a los suyos que él no tenía la verdad, sino que fueran a buscar la verdad. Y fíjense que también el mundo romano, ellos también siempre buscaban hablar acerca como qué era la verdad. Entonces vemos también que Mahoma, él no sabía el propósito de la vida. Entonces vemos, ¿verdad? Que ninguno de ellos estaba en sí familiarizado con lo que era el reino de Dios. Pero vemos cuando nuestro maestro vino, que dijo en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino. O sea, la gente que está buscando el camino es Cristo. Dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, solamente hay un mediador. Puede haber grandes personajes, así como también lo hubo Mahatma Gandhi, que él también hizo su pensamiento. Buda, Mahoma, Confucio y varios más filósofos que muchas veces hoy en día, déjame decirte que hoy en día mucha gente cuando empieza a estudiar después bueno, en este caso se puede decir la universidad, ¿cómo se puede decir? El colegio, ¿va? Empiezan a enseñarle ese tipo de filosofía y empiezan a abrazar la filosofía a todos esos pensadores y dejan lo que les ha enseñado su padre. Claro, no todos, ¿verdad? Pero entonces vemos que solamente hay un mediador.
para llegar al Padre. Amén. Y es Jesucristo. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces vamos a seguir en los últimos 2 versículos, hermanos. Amén. Y dice el 14 y el 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Y qué el Señor quería demostrarle a Nicodemo con la serpiente de bronce? Bueno, una de las cosas también que debemos de entender, ¿verdad? Que eso era algo que prácticamente nuestro Señor Jesucristo lo trasladó al Antiguo Testamento, ¿verdad? Que eso está en Números, que cuando el pueblo de Israel, pues sabemos, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, pues de repente, ¿verdad? Era un poco rebelde y cuando andaban en el desierto, pues le reclamaba luego a Moisés o incluso, ¿verdad? A nuestro Señor. Pero a Moisés le dijo en una ocasión, eso está en Números 21 del 4 al 9, que le dijo que, ay, ¿por qué nos trajiste al desierto para morir aquí? ¿Verdad? Entonces dice ahí lo que pasó que Dios, ¿verdad? Mandó víboras o serpientes para prácticamente que los mordiera y los matara, ¿verdad? Entonces es lo que vemos que hoy en día, mire, vemos ahí en el versículo 7, dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Entonces vemos que el pueblo de Israel estaba sufriendo de una herida mortal, ¿verdad? ¿Por qué? Por la desobediencia, el pecado. Y entonces Dios les proveyó, en aquellos tiempos les proveyó pues una serpiente, sí. Pues, ¿verdad? Para que cada que uno que la viera se sanara. Exactamente, se sanara o se salvara. Y entonces es lo mismo que le está diciendo a Nicodemo. Prácticamente le estaba diciendo que Cristo tenía que ser levantado. Amén. ¿Verdad? Y prácticamente la muerte de cruz. ¿Por qué? Por nosotros, que nosotros estamos en pecado, ¿verdad? Si tú no tienes a Cristo, la palabra nos dice, ¿verdad? Que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, si nosotros, para ser salvos, debemos de ver a Cristo, que Dios lo levantó en esa cruz, y a través de su muerte de Él, nosotros podemos ser salvos. Entonces, en otras palabras, podemos decir que nosotros estamos o fuimos mordidos junto con Adán con la víbora del pecado. Podemos decir con el pecado, fuimos mordidos con el pecado, y es solamente a través de Jesucristo que nosotros podemos ser sanados, ser salvos. Así es, amén. Hermano. Amén, amén. Pero para concluir, hermano, la última pregunta. A ver, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Qué final tuvo Nicodemo? ¿Se salvó? Bueno, esa es una gran pregunta, hermano. Y claro, ¿verdad? Pues estamos hablando de Nicodemo. Bueno, vemos que más adelantito, ¿verdad? Ya para resumir, eso está en Juan 7, 48 al 52, nos dice que Nicodemo también, cuando estaban juzgando al Señor, él puso, ¿verdad? Se puede decir como que una defensa, ¿verdad? Dijo que lo que estaban haciendo estaba mal, ¿verdad? Pero vemos que después cuando pues nuestro Señor fue crucificado, dice que él fue uno de los primeros, él y José de Arimatea, que fueron a agarrar el cuerpo de Cristo. Entonces vemos que él estaba rompiendo una de las leyes judías, que es de no tocar un muerto, ¿verdad? Porque eso es lo que hace un judío. Entonces, prácticamente al hacer eso, quiere decir que de una otra manera él abrazó la salvación, ¿verdad? Y fíjese que también se dice que pues la historia nos dice que Nicodemo a última lo expulsaron del Sanedrín, ¿verdad? Y después, pues de todos los privilegios que él tuvo, pues prácticamente se le quitaron, pero él vivió para nuestro Señor Jesucristo. O sea, a lo que nosotros podemos entender y lo que nos dice la Escritura, que le digo que está en Juan 7, 48 y 52, que él sí fue salvo. Pues como dicen, recibió al Señor, creyó que Él era el Mesías. Es por lo mismo que nosotros también decimos, ¿verdad? Si tú en verdad crees que el Señor, ¿verdad? Él es tu Salvador. Como dice, tú puedes ser salvo. Amén. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la historia, entonces puede decir que Nicodemo al último terminó dejando su religiosidad. Amén, y empezó a seguir a Jesucristo. Y por causa de Cristo, como decía Pablo, perdió todo. Perdió todo. Perdió todo su, digamos, toda su fama, todo su lo que respeto él era de religioso en Así Israel. Es. Y como dijo Pablo, ¿verdad? Que todo lo que él tenía
Lo tenía por basura. lo tenía por basura. Entonces, perdón, hermanos, es lo mismo, ¿verdad? Que sabemos, ¿verdad? De que nosotros igual, ¿verdad? Cuando venimos a los pies de Cristo, tal vez nosotros vamos a ir en un proceso de a poquito, pero si tú has nacido de nuevo, tú vas a tener ese amor. Amén. Amor, ¿verdad? Por el Señor. Hay cosas que a lo mejor tú vas a tener que dejar, ¿verdad? Porque no te van a ayudar en nada, no te van a ayudar en nada. Y entonces vemos lo mismo que pasó con Nicodemo, que él abrazó esa verdad, él dijo, sí, cierto, yo puedo ser salvo a través de nuestro Señor Jesucristo, y pues prácticamente dejó todo. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces, con esto, mis queridos hermanos, ya estamos concluyendo el programa el día de hoy, que era el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Amén. Y esperamos que le haya sido de mucha bendición, como ha sido para nosotros dos. Siempre recordando la palabra del Señor, amén. Nosotros no pretendemos, como decía Pablo, no pretendemos ya haberlo alcanzado todo, sino que proseguimos a la meta, proseguimos para adelante en los caminos del Señor. Y también vamos a orar antes de terminar el programa. También por si hay alguno que tenga una necesidad o un enfermo, amén. Nosotros somos siempre, como ha dicho el hermano, somos, también la palabra del Señor, somos siervos inútiles. Ay, sí, porque aún lo que debemos de hacer no lo hacemos, amén. Nosotros solamente somos siervos, pero el que hace la obra es el Señor. Amén. Y le voy a dar el lugar al hermano para que diga sus palabras. Bueno, mire, hermano, ahora sí, la pregunta, ¿verdad? De este tema que hablamos es, o sea, la pregunta es, ¿hemos nacido de nuevo? ¿Verdad? Tú puedes ver, o sea, y como dice, ¿verdad? No, nosotros no lo estamos imponiendo, simplemente tú puedes ver si tienes ese amor, ¿verdad? Por la palabra del Señor, ¿verdad? Hay ese amor por querer congregarte. Muchas veces nosotros lo hemos explicado, tú trabajas, se entiende, el Señor lo entiende, ¿verdad? Pero muchas veces si tú puedes estar en las reuniones, en la casa del Señor, porque aquí es donde nos alimentamos. Muchas veces también cuando nosotros aprendemos, ya sea en un estudio, en los hogares o en una predicación, que de los domingos, los miércoles, los estudios, es para que tú vayas afuera a compartirlo, ¿verdad? Pero debe de haber ese amor por querer aprender más de la palabra del Señor, por querer estar en la casa, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios debemos de manifestar las características de Dios, ¿verdad? Si Dios es amor, ¿qué es lo que debo de hacer? Dar amor a la gente. Si Dios es paciente conmigo, también yo debo de ser paciente con el hermano. Amén. Y fíjese que algo que a mí también, uno de los versículos también que abracé, ¿verdad? Donde yo puedo como identificarme, que es en 2 Corintios 5:17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva criatura. ¿Qué dice? ¿Que las cosas viejas continúan? No, pasaron. Dice que pasaron. Y le digo, hermanos, esto no es religiosidad, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y si Dios nos dice, ya pasaron, ya, deja, ¿verdad? Entonces, hoy en día usted sabe que a una persona que toma mucho, ¿cómo se le conoce? Un borrachito. Un borrachito, ¿por qué? Porque toma. Entonces, si nosotros hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, cristiano, debemos de comportarnos como lo que somos. Amén. Amén. Pero si hay una persona que nos esté mirando y que tal vez no había escuchado lo que era nacer de nuevo y tal vez dice, yo necesito ese nacer de nuevo. Lo único que tiene que hacer es, allí donde esté, nomás orar y decirle, Dios, ven a mi vida, cámbiame, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Amén. Es tan sencillo, y es algo que proviene de Dios, no proviene ni del hermano ni de mí, es algo, como decía su palabra, proviene de Él, es por medio de su voluntad. Y no lo vamos a entender porque es como el viento, que no sabemos ni de dónde viene ni de dónde va, pero nomás miramos los efectos. Amén. Y todo cristiano se debe hacer esta pregunta: ¿he nacido de nuevo o nomás sigo como Nicodemo una religiosidad? Así es. Amén. Y fíjese que, bueno, ya para terminar, y ¿verdad? Usted nos dirige ahorita con la oración. Aquí muchos hermanos, gracias por los que nos están sintonizando. Amén. Muchos hermanos, esperamos que haya sido de edificación a nuestro hermano Felipe, Franklin, Mina, Pepe Luis, Aníbal, la pastora Margarita, Alfred.
Natalie Mora, nuestra hermana Graciela, Yolanda Marín, ¿verdad? Es de bendición que nos acompañen en este programa. También nuestra hermana Jennifer dice que a través de este programa se le vino en la mente que pues tenemos la clase de los primeros pasos, ¿verdad? Amén. Para que se respondan estas preguntas, amén. Exactamente, todos los que viven aquí alrededor de McKinney, que aprovechen esas clases que tenemos nosotros. Y les damos gracias a todos los que nos vieron y esperamos que este programa haya sido de edificación para su vida. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y como siempre es un gusto, es un placer estar con ustedes, hermanos. Vamos a orar. Amén. Vamos a cerrar para cerrar el programa y si, como les digo, yo no sé si el que nos está mirando tenga necesidad o no, pero vamos a orar. Amén. Vamos a orar y que Dios haga conforme sea su voluntad. Amén, amén. A ver, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, a compartir Padre. la palabra, Señor. Yo te pido que toques a cada uno de mis hermanos, Señor, que nos miran, Señor, y aún, Señor, aquellos que nos van a ver, Señor, por las redes sociales, Señor. Yo te pido que tú, Señor, los toques, Señor. Si hay personas, Señor, que tal vez han vivido como Nicodemo, Señor, una religión, Señor, o han pensado que por ser buenos, Señor, van a entrar en tu reino, Señor. Yo te pido, Señor, que tu palabra penetre sus corazones, Señor, porque es por medio de tu palabra, Señor, que somos limpiados, somos transformados, y también por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Sí, Señor. Señor, yo sí, te Padre. pido, Señor, que toques a las personas. Si hay un enfermo, Señor, Sí, que nos Padre. está mirando, Señor, tú sánalo, Padre. Tu palabra dice en Isaías 53 que por tus llagas somos sanados, Amén. Señor. Por lo que Sí, tú Padre, hiciste en gloria la a cruz, Dios. Señor, somos nosotros sanados. No importa enfermedad, no importa nada, Señor. Tú eres el Dios de maravillas. Tú eres el Dios de ayer, de hoy y por siempre, Señor. Tú eres el Dios que estuvo con Pablo, Señor, y que sanaba, Señor. Y tú eres el Dios que está también con nosotros, Señor, el día de hoy. Y tú sigues sanando, Señor. Sí, Señor. Toca, Sí, Padre, Señor, lo a cada uno de creemos. mis hermanos, Señor. Y si hay uno que está en necesidad, Señor, tal vez perdió su trabajo o no tiene trabajo, Señor, tú suples, Señor. O tal vez hay personas que nos están mirando, Señor, que buscan amor, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los llenes de amor, Señor, los llenes de paz. Aquel que tal vez vive afligido, Así es, Señor, Padre. Sí, o vive en Señor. depresión, Señor. Yo te Sí, pido sí, que tú Padre. lo saques, Señor, de esas cárceles, Señor, oscura donde está, Señor, y que le hagas brillar, Señor, tu rostro, Señor. Así es, papá Haz brillar Dios. tu rostro sobre nosotros, oh Dios, Padre. y que tu voluntad se eche en nuestras vidas, mi Dios, y ayúdanos, Señor, como decía tu palabra, Señor, si no hemos nacido de nuevo, Señor, ayúdanos, mi Dios, porque Así eso es, proviene Señor. de ti, mi Dios. Sí, En tus Señor, manos sí, te Padre. encomendamos a cada uno de mis hermanos que nos están mirando, Señor, y te damos la honra y la gloria a ti nomás, mi Dios. En el Así nombre sea de es. tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, y para ti sea la honra y la gloria. Gracias, Amén. Señor. Amén. Bueno, Gloria a Dios. hermanos, ha sido un placer estar con ustedes y nos miramos para el próximo martes. Que Dios me los bendiga. Amén, amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar.